Muy bien, ¿de qué manera la prensa y el periodismo narran la historia de un país? El periodismo en México juega un papel fundamental a lo largo de la historia del país. Desde la independencia hasta la actualidad, sirvió como una herramienta de difusión de ideas, defensa de los derechos y actividad social y política. A través de la fundación de periódicos influyentes y la creación de caricaturas políticas, el periodismo ha dejado huella en la sociedad mexicana, generando reflexiones y debates profundos. La transición al periodismo industrial de 3 periódicos mexicanos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX marcaron una época muy importante en 3 regiones de México principalmente: la Gaceta de Guadalajara en el estado de Jalisco, el Correo de la Tarde en el estado de Sinaloa y el Diario Comercial en Veracruz. Vamos a hablar brevemente de ellos. En Guadalajara tenemos que comenzar hablando desde que llegó la imprenta en el año de 1792 a través de Mariano Valdés Telles Girón. Guadalajara pues básicamente era el centro de la actividad comercial y social del occidente de la República. Estaba la Feria de San Juan de los Lagos, que era una enorme feria comercial que atraía a mucha gente. Los cambios en las publicaciones periódicas fueron dándose de manera gradual. El primer periódico moderno fue la Gaceta de Guadalajara en el año de 1902. Y en 1909 empezaron a circular los diarios que funcionaban como propaganda política. Los periódicos eran llamados electoreros y las publicaciones más importantes fueron La Libertad, que circuló del año 1898 a 1909. Se trataba de un bisemanario independiente dedicado a la defensa de los derechos sociales. El Correo de Jalisco, publicado por Victoriano Salado Álvarez en el año de 1895. El Domingo fue otra publicación en Guadalajara en el año de 1909. El Correo Literario y la Gaceta de Guadalajara tuvo su propio taller de imprenta y tenían un patrón casi actual. Fue la empresa periodística más grande o influyente de su tiempo en el estado de Jalisco. En Veracruz, la imprenta llega al puerto jarocho en la última década del siglo XVIII. Había una publicación que se llamaba Gaceta Real Tribunal del Consulado, que data desde el año 1794. El Jornal Económico Mercantil circulaba en Veracruz desde el año 1806. Para 1878 fue el año de mayor producción periodística en todo el país y de 238 órganos de prensa, Veracruz contaba con 31. Para el año de 1898, el gobierno de Veracruz, en manos de Teodoro Dehesa, se vivía un aire de paz y prosperidad en el puerto de Veracruz. La integración del país por el sistema de ferrocarriles fue un factor muy importante, esto para lograr mayor distribución y alcance de la prensa. Existía también o circulaba el diario llamado El Comercial en el año de 1880 hasta 1907. Defendía principalmente los intereses morales, mercantiles y materiales de la localidad. Ya promocionaba la emulsión de SCOD y diversos elixires y variedad de noticias nacionales e internacionales. Tenían corresponsales de publicidad ya en Europa y realizaban reseñas sociales, artículos de mejoramiento social y se enfocaban básicamente en combatir vicios, el juego, el alcoholismo, etc. Para el año de 1898 empezó a circular el Dictamen como un semanario y tenía una sección popular en donde los lectores podían enviar sus comentarios y se convirtió en el primer periódico veracruzano que utilizó el linotipo, logrando tirajes hasta de 8,000 ejemplares por hora.
Se realizaban también noticias, reportajes, nota roja, y la publicidad ocupaba hasta un 75% del periódico. Para 1915 circulaba ya el diario El Pueblo. Contaba con un servicio telegráfico directo para conseguir noticias acerca de la revolución. Tenía un departamento de publicidad, secciones definidas, grabado de fotos, y tenía un tiraje de cerca de 19,000 ejemplares. Su precio era solo de 5 centavos y se anunciaba como el único periódico de la localidad que tenía noticias directas del extranjero. En Sinaloa también fue otra región muy importante para el periodismo. En el año de 1824 se adquirió la primera imprenta, que llegó hasta el año de 1825. El primer impreso de Sinaloa fue la convocatoria para las elecciones y las bases generales para la integración del Congreso, una ley que fue publicada en noviembre del año de 1825. Después, el taller se trasladó a Real de Minas de Cozalá, que era una provincia de Sinaloa, y se fue para allá por el levantamiento armado de los indios yaquis y mayos. El primer libro impreso de Sinaloa fue la colección Decretos expedidos por el Honorable Congreso de Occidente en el año de 1826. Existía también y circulaba el periódico El Espectador Imparcial en febrero de 1827. Surgieron otras publicaciones como Cejales en 1829, Los Gracos en 1832. El Correo de la Tarde apareció en Mazatlán en el año de 1885. Fue fundado por Miguel Retes y tuvo una cadena de vapor de 2 caballos para mover las prensas de impresión. Las prensas eran de cilindro y de pedal, y desde el año de 1900 se convirtió en librería, papelería e imprenta, y contó con teléfono desde el año 1898. Como ustedes pueden ver, pues ha sido un recorrido muy amplio a través de la historia, pero estos 3 estados, Jalisco, Sinaloa y Veracruz, son un parteaguas de la comunicación. Recordemos que en el estado de Jalisco circulaba la Gaceta de Guadalajara, en Sinaloa el Correo de la Tarde y en Veracruz el Diario Comercial. Y así es como a través de la historia han venido dándose las diferentes publicaciones que en algún momento fundan la historia de este país.